¿Es posible la felicidad en nuestro mundo cultural y natura? Séptima parte. La mente racional es la forma de comprensión de la que somos típicamente conscientes, más destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Le lleva más tiempo registrar y responder. Realiza conexiones lógicas entre causas y efectos. La mente emocional es impulsiva y poderosa. Es más rápida que la mente racional. Se pone en acción sin detenerse ni un instante a pensar en lo que está haciendo. Las emociones que surgen de la mente emocional acarrean sensación de certeza especialmente fuerte, una consecuencia de una forma sencilla y simplificada de ver las cosas que puede ser absolutamente desconcertante para la mente racional. Después de haber actuado bajo la poderosa influencia de la mente emocional, nos preguntamos por qué hicimos eso. Su rapidez descarta la reflexión deliberada y analítica que el sello de la mente pensante. Entre más intenso es el sentimiento, más dominante es la mente emocional, y más ineficaz la mente racional. Puede interpretar una realidad emocional en un instante, emitiendo los juicios intuitivos que nos dicen con quién debemos ser cautelosos, en quién podemos confiar, quién está afligido. Es nuestro radar para percibir el peligro. Nos impulsa a responder a acontecimientos urgentes sin perder tiempo evaluando si debemos reaccionar, o cómo debemos responder. No decide qué emociones deberíamos tener. Su lógica es asociativa. Toma elementos que simbolizan una realidad, o dispara un recuerdo de la misma, para ser igual a esa realidad. El arte, las canciones, literatura, los símiles, las metáforas y las imágenes le hablan directamente. Es indiscriminada y conecta cosas que simplemente tienen características llamativamente parecidas. Es infantil, y cuanto más lo es, más fuertes son las emociones. El modelo infantil de la mente emocional es autoconfirmador y suprime o pasa por alto recuerdos o hechos que socavarían sus convicciones y se aferra a aquellos que las sustentan. Las convicciones de la mente racional son tentativas. Una nueva evidencia puede descartar una creencia y reemplazarla por una nueva, ya que razona mediante la evidencia objetiva. La mente emocional, sin embargo, considera sus convicciones como absolutamente ciertas, y así deja de lado cualquier evidencia en contra. Por eso resulta tan difícil razonar con alguien que está emocionalmente perturbado, no importa la sensatez del argumento que se le ofrezca desde un punto de vista lógico. Este no tiene ninguna validez si no es acorde con la convicción emocional del momento. Los sentimientos son autojustificadores y cuentan con un conjunto de percepciones y pruebas propias. La mente racional y la emocional funcionan, en gran parte, de manera armónica, entrelazando sus diferentes formas de conocimiento para guiarnos por el mundo. Son facultades semi-independientes. Cuando aparecen las pasiones, la mente emocional domina a la mente racional. El funcionamiento de la mente emocional es en gran medida específico del estado, dictado por el sentimiento particular ascendente en un momento dado. La forma en que pensamos y actuamos cuando nos sentimos románticos es totalmente diferente de la forma en que nos comportamos cuando estamos furiosos o desalentados. En el mecanismo de la emoción, cada sentimiento tiene su propio repertorio definido de pensamiento, reacciones, incluso recuerdos. Estos repertorios específicos del estado se vuelven más predominantes en momentos de intensa emoción. Goleman recomienda el autodominio para no ser esclavos de la pasión, es decir, ser capaces de superar las tormentas emocionales. El autodominio, que es la misma templanza, nos permite el dominio del exceso emocional. Nos ofrece cuidado e inteligencia para conducir equilibradamente la vida. Su objetivo es el equilibrio. Mantener bajo control nuestras emociones perturbadoras es la clave para el bienestar emocional. Aunque dominar nuestras emociones es una tarea absorbente, debemos hacerlo porque el arte de serenarnos es una habilidad fundamental para la vida. Como el autodominio procura el equilibrio emocional, es importante que el decaimiento y el entusiasmo se equilibren. El cálculo del corazón es la proporción de emociones positivas y negativas lo que determina la noción de bienestar. No se trata de evitar los sentimientos tormentosos para estar contentos. A veces el sufrimiento nos hace más fuertes, sino que estos no pasen desapercibidos y desplacen los estados de ánimo agradables. Cuando la ira, la tristeza y la preocupación son muy intensas y se prolongan más allá de lo conveniente, por falta de autodominio, se transforman en ansiedad crónica, ira incontrolable o depresión. Debido a que no se enseña a manejar los estados emocionales o el dominio de las emociones, esa capacidad de zanjar pacíficamente las diferencias y llevarnos bien con uno mismo y los demás,
Se registran demasiados contratiempos entre los jóvenes: agresividad, violencia, depresión, ansiedad, drogadicción, trastornos en la alimentación, enfermedades venéreas y embarazos no deseados. El malestar emocional evidencia en los jóvenes un desempeño más pobre en los siguientes aspectos: aislamiento o problemas sociales, preferencia por estar solos, tendencia a la reserva, mal humor extremo, pérdida de energía, sentimiento de infelicidad, dependencia exagerada, ansiedad y depresión, conducta solitaria, diferentes miedos y preocupaciones, necesidad de ser perfectos, sensación de no ser amados, sentimientos de nerviosismo, tristeza y depresión, problemas de la atención o del pensamiento, incapacidad de prestar atención o permanecer quietos, actuación sin reflexión previa, nerviosismo excesivo que les impide concentrarse, pobre desempeño en las tareas escolares, incapacidad de pensamientos que indiquen preocupación por los demás, delincuencia y agresividad, vinculación con chicos que se involucran en conflictos, utilización de mentiras y subterfugios, marcada tendencia a discutir, demanda de atención, destrucción de las propiedades de otro, desobediencia en el hogar y en la escuela, obstinación y capricho, exceso de charlatanería, actitud burlona, temperamento acalorado. Antonio Damasio, neurocientífico, desde la neurobiología y la neurofisiología teoriza que las emociones son fundamentales en los procesos reguladores de la vida. El autor, que plantea la distinción y separación entre los sentimientos y las emociones, y propone la necesidad de comprender las emociones sociales para poder abordar el conflicto social, señala que los sentimientos son experiencias mentales de los estados corporales, surgidos tras la interpretación que realiza el cerebro de las emociones. Las emociones son estados físicos que surgen de las respuestas del cuerpo a los estímulos externos. Para mí es muy importante separar las emociones de los sentimientos. Debemos separar el componente producto de las acciones del componente producto de nuestra perspectiva respecto a esas acciones, que es el sentimiento. Curiosamente, también es donde emerge el ser y la propia conciencia. La mente empieza al nivel del sentimiento. Es cuando tienes un sentimiento, aunque seas una pequeña criatura, cuando empiezas a tener una mente y un ser. 143. Damasio, que precisa que las emociones preceden a los sentimientos, destaca la importancia de distinguir las fases de la emoción y las del sentimiento, y agrega que las emociones pertenecen al cuerpo y los sentimientos a la mente. Cuando experimentas una emoción, por ejemplo la emoción de miedo, hay un estímulo que tiene la capacidad de desencadenar una reacción automática. Y esta reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. Y entonces tenemos la posibilidad de proyectar esa reacción concreta con varias ideas que se relacionan con esas reacciones y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso es cuando tenemos un sentimiento. Así que percibiremos simultáneamente que alguien ha gritado, y eso nos inquieta, que nuestra frecuencia cardíaca y nuestro cuerpo cambian, y que, cuando oímos el grito, pensamos que hay peligro, que podemos o bien quedarnos quietos y prestar mucha atención, o bien salir corriendo. Y todo este conjunto, el estímulo que lo ha generado, la reacción en el cuerpo y las ideas que acompañan esa reacción, es lo que constituye el sentimiento. Sentir es percibir todo esto, y por eso vuelve a situarse en la fase mental. De modo que empieza en el exterior, nos modifica porque así lo determina el cerebro, altera el organismo y entonces lo percibimos. 144. Consciente de que las emociones no pueden controlarse con la razón, Damasio plantea sus posturas para atemperarlas. La primera es la que puede asociarse con Kant, en la que, literalmente, dices que no, y por pura voluntad lo niegas. Y luego está una postura que podríamos asociar con gente como Spinoza, o como David Hume, mucho más humanizada. Porque se percatan de que la mejor manera de contrarrestar una emoción negativa concreta es tener una emoción positiva muy fuerte. Debemos darnos cuenta de que las emociones vienen en todo tipo de sabores. Hay emociones buenas y emociones malas. Y, de hecho, podríamos decir que el objetivo de una buena educación para los niños, los adolescentes, e incluso para nosotros mismos, es organizar nuestras emociones de tal modo que podamos cultivar las mejores emociones y eliminar las peores, porque como seres humanos tenemos ambos tipos. Tenemos una capacidad positiva fantástica, pero también somos capaces de hacer cosas terribles. Somos capaces de torturar a otra gente,
de matarla. Todo esto es inherente al ser humano, no es que algunos de nosotros seamos buenas personas y otros malas personas. Así que el propósito de una buena educación y el papel de una sociedad próspera es permitir que se cultive lo mejor y se reprima lo peor de la naturaleza humana. 145. Damasio, en su libro En busca de Spinoza, efectúa un profundo estudio de las emociones, representadas en el teatro del cuerpo, bajo la guía de un cerebro que es congénitamente sabio, diseñado por la evolución para ayudar a gestionarlo. 146. Y los sentimientos, representadas en el teatro de la mente, desde la neurobiología y la neurofisiología. Buscando en el universo anímico planteado en la obra de Baruch Spinoza, quien concluyó que mente y cuerpo están estrecha e íntimamente imbricados, y que las emociones afectan el raciocinio. Las emociones son acciones o movimientos visibles para los demás, debido a que se producen en la cara, voz y en conductas específicas. Los sentimientos siempre están escondidos y son invisibles a todos los que no sean su legítimo dueño. El autor investiga la naturaleza de los apetitos y emociones, desde diversas perspectivas como filosofía, neurofisiología, neurobiología y subjetividad, articuladas entre sí, afirmando que las emociones preceden a los sentimientos. Damasio se propone destacar la importancia de los sentimientos en nuestra vida anímica y mostrar cómo la neurobiología explica los mecanismos de supervivencia necesaria. Teoriza que los desórdenes emocionales obedecen a disfunciones del cerebro emocional. Su estudio de las emociones y los sentimientos lo realiza desde una perspectiva neurocientífica humanista. Las emociones son fundamentales para nosotros y esenciales para comprender el pensamiento. Las bases de nuestra mente son los sentimientos de dolor o placer. De todos los fenómenos mentales que podemos describir, los sentimientos y sus ingredientes esenciales, el dolor y el placer, son los menos conocidos en términos biológicos y específicamente neurobiológicos. Los comportamientos de placer y dolor, los instintos y las motivaciones, y las emociones propiamente dichas reciben a veces el nombre de emociones en sentido amplio. 147. Sentimiento es una variante de la experiencia de dolor o placer, o experiencias como las que vivenciamos en la forma y textura de un objeto. Como neurocientífico, Damasio se propone investigar la naturaleza e importancia de los sentimientos y fenómenos relacionados. La esencia de mi opinión actual es que los sentimientos son la expresión de la prosperidad o de la aflicción humanas, tal como ocurren en la mente y en el cuerpo. Los sentimientos no son una mera decoración añadida a las emociones, algo que se pueda conservar o desechar. Los sentimientos pueden ser, y con frecuencia son, revelaciones del estado de la vida en el seno del organismo entero, una eliminación del velo en el sentido literal del término. Al ser la vida un espectáculo de funambulismo, la mayoría de los sentimientos es expresión de la lucha por el equilibrio, muestra de los ajustes y correcciones exquisitos sin los que, con un error de más, todo el espectáculo se viene abajo. Si hay algo en nuestra existencia que pueda ser revelador de nuestra pequeñez y grandeza simultáneas, son los sentimientos. Es razonable preguntarse si el intento de comprender los sentimientos tiene algún valor más allá de la satisfacción de la propia curiosidad. Por varias razones, creo que sí. Dilucidar la neurobiología de los sentimientos y de sus emociones antecedentes contribuye a nuestra opinión sobre el problema de la mente y del cuerpo, un problema fundamental para comprender quiénes somos. La emoción y las reacciones relacionadas están alineadas con el cuerpo, los sentimientos con la mente. La investigación de la manera en que los pensamientos desencadenan emociones, y en que las emociones corporales se transforman en el tipo de pensamientos que denominamos sentimientos o sensaciones, proporciona un panorama privilegiado de la mente y el cuerpo, las manifestaciones evidentemente dispares de un organismo humano. Único y entrelazado de forma inconsútil. Es probable que explicar la biología de los sentimientos, y de sus emociones estrechamente emparentadas, contribuya al tratamiento efectivo de algunas de las principales causas del sufrimiento humano, entre ellas la depresión, el dolor y la adicción a las drogas. La comprensión de la neurobiología de la emoción y los sentimientos es clave para la formulación de principios y políticas capaces tanto de reducir las aflicciones como de aumentar la prosperidad de las personas. Efectivamente, el nuevo conocimiento se refiere incluso a la manera en que los seres humanos tratan tensiones no resueltas entre las interpretaciones sagradas y seculares de su propia existencia. 148. Para saber por qué sentimos es indispensable separar, en la investigación neurobiológica, la emoción y el sentimiento. Las emociones preceden a los sentimientos,
debido a que tenemos emociones primero y sentimientos después porque la evolución dio primero las emociones y después los sentimientos. Las emociones proporcionan un medio natural para que el cerebro y la mente evalúen el ambiente interior y el que rodea al organismo. Y para que respondan en consecuencia y de manera adaptativa. 149. Las emociones propiamente dichas se clasifican en emociones de fondo, muy importantes, pero no visibles en nuestro comportamiento, emociones primarias y emociones sociales. Las emociones de fondo se pueden distinguir del humor o el talante, que se refieren al mantenimiento de una emoción dada durante largos periodos de tiempo, medidos a lo largo de muchas horas o días, como cuando se dice: Pedro ha estado de mal humor. Las emociones de fondo son expresiones compuestas de estas acciones reguladoras en la medida en que éstas se desarrollan e intersecan momento a momento en nuestra vida. Imagino que las emociones de fondo son resultado, en gran parte impredecible, de varios procesos reguladores concurrentes, a los que nos dedicamos en el extenso campo de juegos que parece ser nuestro organismo. Incluyen ajustes metabólicos asociados con cualquier necesidad interna que surja o acabe de satisfacerse, y con cualquier situación externa que se esté evaluando y manejando mediante otras emociones, apetitos o cálculos intelectuales. El resultado siempre cambiante de este caldero de interacciones es nuestro estado de ánimo, bueno, malo o intermedio. Cuando nos preguntan ¿cómo estamos?, consultamos este estado de ánimo y respondemos en consecuencia. Las emociones primarias, o básicas, son más fáciles de definir porque existe la tradición establecida de incluir determinadas emociones muy visibles en este grupo. La lista suele contener miedo, ira, asco, sorpresa, tristeza y felicidad, las que a uno primero se le ocurren cuando se cita la palabra emoción. Existen buenas razones para esta posición central. Dichas emociones son fácilmente identificables en los seres humanos de numerosas culturas, y también en especies no humanas. Las emociones sociales incluyen la simpatía, la turbación, la vergüenza, la culpabilidad, el orgullo, los celos, la envidia, la gratitud, la admiración, la indignación y el desdén. El principio de anidamiento también se puede aplicar a las emociones sociales. Como subcomponentes de las mismas se podría identificar toda una comitiva de reacciones reguladoras, junto con elementos presentes en las emociones primarias, en combinaciones diversas. 150. Considerando los diversos tipos de emoción, Damasio plantea una hipótesis sobre las emociones en forma de definición. 1. Una emoción propiamente dicha, como felicidad, tristeza, vergüenza o simpatía, es un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo. 2. Las respuestas son producidas por el cerebro normal cuando éste detecta un estímulo emocionalmente competente, un ES, esto es, el objeto o acontecimiento cuya presencia, real o en rememoración mental, desencadena la emoción. Las respuestas son automáticas. 3. El cerebro está preparado por la evolución para responder a determinados ES con repertorios específicos de acción. Sin embargo, la lista de ES no se halla conformada a los repertorios que prescribe la evolución. Incluye muchos otros aprendidos en toda una vida de experiencia. 4. El resultado inmediato de estas respuestas es un cambio temporal en el estado del propio cuerpo, y en el estado de las estructuras cerebrales que cartografían el cuerpo y sostienen el pensamiento. 5. El resultado último de las respuestas, directa o indirectamente, es situar al organismo en circunstancias propicias para la supervivencia y el bienestar. 151. El surgimiento de una emoción, según Damasio, depende de una compleja red de acontecimientos, que comienza con un estímulo emocionalmente competente que llega al cerebro. Algunas de las regiones cerebrales actualmente identificadas como lugares que desencadenan emociones son la amígdala, profundamente situada en el lóbulo temporal, una parte del lóbulo frontal denominada corteza prefrontal ventromediana, y además otra región frontal en el área motriz suplementaria y cingulada. Los lugares de ejecución de las emociones que se han identificado hasta la fecha incluyen el hipotálamo, el cerebro anterior basal y algunos núcleos en el tegmento de la médula espinal. El hipotálamo es el ejecutor maestro de muchas respuestas químicas que forman parte integral de las emociones. Directamente o a través de la glándula pituitaria, libera al torrente sanguíneo sustancias químicas que alteran el medio interno, la función de las vísceras y la función del sistema nervioso central. Ninguno de estos lugares desencadenadores produce una emoción por sí mismo. Para que suceda una emoción, el lugar ha de producir una actividad subsiguiente en otras áreas, por ejemplo,
en el cerebro anterior basal, el hipotálamo o en núcleos del bulbo raquídeo. Como ocurre con cualquier otra forma de comportamiento complejo, la emoción resulta de la participación combinada de varios lugares de un sistema cerebral. Cuando se despliega la emoción tristeza, al instante siguen sentimientos de tristeza. Enseguida, el cerebro produce asimismo el tipo de pensamientos que normalmente causa la emoción tristeza y sentimientos de tristeza. Ello es debido a que el aprendizaje asociativo ha conectado las emociones con los pensamientos en una rica red de dos direcciones. Determinados pensamientos evocan determinadas emociones, y viceversa. 152. Pacientes neurológicos con lesiones en la amígdala no pueden desencadenar emociones como el miedo y la cólera, ni sus sentimientos correspondientes. Una lesión en el lóbulo frontal altera la capacidad de sentir emociones cuando el estímulo emocionalmente competente es de naturaleza social, como vergüenza, culpa o desesperación. Los daños de este tipo afectan el comportamiento social normal. Existen pruebas crecientes de que los sentimientos, junto con los apetitos y las emociones que con más frecuencia los causan, desempeñan un papel decisivo en el comportamiento social. En varios estudios publicados a lo largo de las 2 últimas décadas, nuestro grupo de investigación y otros han demostrado que cuando individuos previamente normales sufren lesiones en regiones cerebrales necesarias para el despliegue de determinadas clases de emociones y sentimientos, su capacidad para gobernar su vida en sociedad se ve gravemente perturbada. Su capacidad para tomar decisiones apropiadas se ve comprometida en situaciones en las que los resultados son inciertos, tales como hacer una inversión financiera o emprender una relación importante. Los contratos sociales se desbaratan. Con gran frecuencia, los matrimonios se deshacen, las relaciones entre padres e hijos se tensan y se pierden los empleos. El comportamiento social constituye un área de particular dificultad. A estos pacientes no les resulta fácil determinar de quién puede fiarse a fin de guiar en consecuencia su comportamiento futuro. Los pacientes carecen del sentido de lo que es socialmente apropiado. En los casos más graves y conmovedores, aquellos en los que las alteraciones del comportamiento social dominan el cuadro clínico, existe daño en algunas regiones del lóbulo frontal. 153. Debido a la organización cognitiva y neural, se puede comprender por qué una herida en la región prefrontal ocurrida durante los primeros años de vida tiene graves consecuencias. Las emociones y los sentimientos sociales innatos no se despliegan normalmente. No se consigue adquirir un repertorio de reacciones emocionales adaptadas a acciones previas específicas, y una acumulación individual diferente del conocimiento personal del mundo social. No hay duda de que la integridad de la emoción y el sentimiento es necesaria para el comportamiento social humano normal, con lo que quiero indicar aquel que se ajusta a las normas y leyes éticas y que puede describirse como justo. Me estremezco al pensar cómo sería el mundo, desde el punto de vista social, si toda la población, excepto una pequeña minoría, padeciera la condición que sufren los seres humanos con lesión del lóbulo frontal aparecida de adultos. 154. Con respecto a los sentimientos, Damasio plantea como hipótesis, a manera de definición, que un sentimiento es la percepción de un determinado estado del cuerpo junto con la percepción de un determinado modo de pensar y de pensamientos con determinados temas. Los sentimientos, en gran parte, están constituidos por la percepción de un determinado estado corporal y la percepción de un estado del cuerpo forma la esencia de un sentimiento. El sentimiento implica la percepción de un determinado estado corporal y la de un determinado estado mental acompañante. En resumen, el contenido esencial de los sentimientos es la cartografía de un estado corporal determinado. El sustrato de sentimientos es el conjunto de patrones neurales que cartografían el estado corporal y del que puede surgir una imagen mental del estado del cuerpo. En esencia, un sentimiento es una idea del cuerpo y, de manera todavía más concreta, una idea de un determinado aspecto del cuerpo, su interior, en determinadas circunstancias. Un sentimiento de emoción es una idea del cuerpo cuando es perturbado por el proceso de sentir la emoción. 155. Los sentimientos son percepciones y son comparables con otras percepciones, en algunos casos. Los sentimientos, que son percepciones interactivas, no son una percepción pasiva o un destello en el tiempo. Durante un rato después de empezar un episodio de dichos sentimientos, durante segundos o minutos, hay una implicación dinámica del cuerpo, casi con toda seguridad de manera repetida, y una variación dinámica subsiguiente de la percepción. 156.
Todos los sentimientos son sensaciones de algunas de las reacciones reguladoras básicas o de apetitos o de emociones propiamente dichas, desde el color fuerte a la beatitud. Ya sea a través de designio innato o por aprendizaje, reaccionamos a la mayoría de objetos, quizá a todos, con emociones, por débiles que sean, y con los sentimientos posteriores, por tenues que sean. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.